Muy bien. Bien, hoy vamos a hablar un poquito sobre la democracia. En general, un poco el paraguas de este trabajo, para que un poco nuestro público pueda, digamos, entender el objetivo y la motivación, es un poco lo que hemos vivido o hemos estado viendo en las últimas 2 décadas en relación un poco a esta relación, por un lado, como bien decía nuestro amigo Guerrero, crecimiento económico, ¿cierto? Pero en ese crecimiento económico en las últimas 2 décadas ha estado presente múltiples conflictos sociales y estos conflictos sociales han ido generando ciertas fisuras, digamos, a la democracia, ¿no? No es casual que en el contexto actual en el cual nos encontramos tengamos justamente un escenario muy difícil, ¿cierto? Digamos, de percepción respecto a cómo está nuestra democracia, ¿no? O sea, qué tanto daño está recibiendo la democracia en función a esta segunda vuelta y a los avatares que implican básicamente la proclamación digamos, del nuevo presidente en nuestro país, ¿no? Entonces, ese contexto un poco deriva a que un grupo de profesores en la Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM, al cual yo pertenezco, y además a través del grupo de investigación sobre políticas públicas y sociales, empecemos un poco a plantear un proyecto de investigación respecto a estos temas. De hecho, este proyecto de investigación nace en el año 2018, justamente en este contexto en el cual, si ustedes recuerdan bien, digamos, renuncia, de alguna manera se ve obligado a renunciar Pedro Pablo Kuczynski y asume la presidencia el presidente, bueno, el vicepresidente en aquel entonces, Vizcarra, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, ya nuevamente haciendo un recuento de las últimas 2 décadas, de las situaciones problemáticas, frente a un crecimiento económico boyante, ¿cierto? Que aparentemente incluso se nos clasificó como el milagro peruano, ¿no? Haciendo alusión al milagro asiático, ¿no? De los países como Singapur, Taiwán, ¿no? Corea. Eh, entonces, en ese contexto teníamos problemas vinculados a conflictos sociales, que vamos a ver que tienen motivaciones principalmente asociadas a brechas sociales, ¿cierto? Que iban un poco, daban una contramarcha, digamos, por un lado, digamos, indicadores económicos muy buenos, pero por otro lado, conflictos y problemas sociales que se iban pasando de gobierno a gobierno. Entonces, en ese marco, planteamos este tema de investigación que hoy día vamos a conversar y obviamente vamos a ver un poco cuál es el paraguas teórico y cómo la economía, ¿cierto? La relación entre democracia y economía y democracia ha sido un tema, no ha estado ajeno en el ámbito académico digamos, en el mundo, ¿no? Respecto, digamos, a los principales exponentes, digamos, teóricos de la economía, sobre todo la economía moderna. Si lo pasamos, por favor. A ver, un poquito cómo he estructurado yo esta conferencia. Lo que vamos a ver en primera instancia es un poquito estos enfoques teóricos. Me voy a centrar en dos particularmente, que de alguna manera son contrapuestos, ¿no? Y luego vamos a ver un poco cuáles son esos rasgos de la democracia y en particular la percepción que se tiene de la democracia en las últimas 2 décadas, ¿no? Tomando en cuenta principalmente los periodos de gobierno que han pasado en estas dos últimas décadas. Eh, con esa información vamos a trabajar un poco un modelamiento econométrico que nos permita un poco primero identificar qué factores explican el conocimiento de la democracia, ¿cierto? En estos factores planteamos justamente en base a las brechas factores sociodemográficos y también un modelo que para nosotros fue el modelo principal del trabajo de investigación que hicimos fue trabajar sobre esos mismos determinantes socioeconómicos y cómo éstas se relacionan con la importancia de la democracia, ¿no? Y bueno, finalmente vamos a plantear algunas conclusiones y algunas recomendaciones. Entonces, si pasamos a la siguiente, ahí tenemos dos papers o dos trabajos de investigación.
Uno de Robert Barro, que se generó en el año 94, si no recuerdo mal, y el otro es un trabajo de Daron Acemoglu, Robinson y algunos dos economistas más, también importantes de la Universidad de Boston, ¿no? Estos dos trabajos tienen en particular que digamos, el análisis teórico se relaciona a la teoría con la economía, pero en particular la democracia con la economía, pero en particular lo que es la democracia con el crecimiento económico, ¿no? Digamos que Robert Barro tiene una mirada más convencional de la economía, es un poco más ortodoxo, ¿cierto? Y Daron Acemoglu y Robinson tienen una mirada un poco, digamos, más heterodoxa desde el punto de vista del neoinstitucionalismo, ¿no? Que es una corriente importante en el análisis de la teoría económica. ¿Cuáles son digamos, la discusión teórica que plantean ambos? Digamos, ya en 94, Robert Barro, ¿no? Empieza a analizar un poco qué relación tiene la democracia con el crecimiento económico, ¿no? Si bien es cierto, la teoría que relaciona un poco la democracia y el crecimiento económico en términos de libertades políticas y libertades económicas está más orientado a la escuela neoclásica, digamos, ¿no? Con la escuela austriaca, ¿no? Con Hayek, por ejemplo, ¿no? Donde, digamos, de alguna manera consideran que la democracia, ¿cierto?, es afín un poco a promover las libertades económicas y que finalmente las libertades económicas tienen que finalmente estar de la mano con las libertades políticas, ¿no? Entonces los austriacos plantean de alguna manera que hacen un símil, digamos, con lo que sería la economía de mercado, donde los productores, ¿cierto?, ofrecen bienes y servicios y esos bienes y servicios no satisfacen a la demanda, obviamente dejan de comprar, ¿no? Entonces, bajo esa analogía, nos dicen que lo mismo sucede con el tema político, ¿no? Si, digamos, el representante político que asume el poder, ¿cierto?, no satisface las expectativas, ¿no?, de los ciudadanos, estos lo que van a hacer es cambiar, ¿no?, entre comillas, de producto o de político. Entonces, digamos que había esa percepción que además es afirmada también por Friedman, ¿no?, que de alguna manera considera que es válida esa relación entre libertades económicas y libertades políticas bajo el concepto de democracia liberal, digamos, ¿no? Y que existe, digamos, esa relación entre democracia y crecimiento económico. Y lo que hace Robert Barro, de alguna manera, es buscar la evidencia empírica en relación a esta relación, valga la redundancia, ¿no? Entonces, Robert Barro, en ese trabajo de investigación, toma información desde el año 1960 hasta el año 1990, ¿cierto?, para encontrar evidencia empírica en que, digamos, que la democracia de alguna manera podría contribuir al crecimiento económico. Entonces, lo que encuentra Robert Barro es que no existe, digamos, esa relación, ¿no? Por lo menos, digamos, a nivel empírico, a nivel econométrico, él afirma y está publicado en su trabajo de que hay una relación muy débil, ¿no?, incluso negativa, ¿no?, es entre democracia y crecimiento. Entonces, lo que dice más bien Robert Barro es lo que sí aparentemente hay evidencia, ¿no?, es que el crecimiento económico, ¿cierto?, es lo que de alguna manera promueve la democracia, ¿no? Y entonces toma varios ejemplos en diferentes países. Un dato que me olvidaba es que en ese trabajo que hace Robert Barro toma la muestra de 100 países, decíamos desde el año 1960 al año 90, ¿no? Entonces, en base a la evidencia empírica, ¿no?, un poco, primero, afirma que la democracia no precede al crecimiento económico, o no lo explica de alguna manera. Y más bien es el crecimiento económico, las libertades económicas, las que de alguna manera hacen que estos países, cuando mejoren su calidad de vida, ¿cierto?, vayan y, digamos,
digamos, se muevan hacia una democracia, ¿no? Y plantea un conjunto de ejemplos, ¿no?, de algunos países que han sido de alguna manera países no democráticos, pero que han promovido libertades económicas y que finalmente han logrado crecimiento económico, y a través de ese proceso de crecimiento económico han logrado consolidar la democracia, ¿no? Y es más, Robert Barro toma el ejemplo en América Latina de lo que fue, digamos, Chile con Pinochet y Fujimori, ¿no?, en los años 90, ¿no? Dos gobiernos obviamente no democráticos, ¿no?, pero que, digamos, promovieron, digamos, esta receta de un mercado autorregulado, ¿cierto?, libertades económicas, y que de alguna manera, digamos, lo que se empiezan a observar Robert Barro es decir, bueno, hay crecimiento económico, ¿no? Por otro lado, tenemos el trabajo más reciente. En realidad esto se publica en 2014 como un documento de trabajo, un paper, un working paper, y ya en 2018 es un artículo ya publicado en una de las principales revistas americanas, ¿no?, de economía. Es el trabajo de Daron Acemoglu, Robinson, ¿no? Y en ese trabajo toman también, digamos, la tesis, como ustedes seguramente han leído a Daron Acemoglu. Daron Acemoglu tiene un libro muy conocido que se llama ¿Por qué fracasan los países?, ¿cierto? Daron Acemoglu tiene una mirada más relacionada a las instituciones, ¿no?, en diferencia a lo que son instituciones extractivistas que per se no son democráticas, ¿cierto?, de las instituciones inclusivas, ¿no?, que per se son más democráticas o menos autoritarias, ¿no? Y en ese enfoque, ¿no?, la tesis que promueve Daron Acemoglu y Robinson es justamente que la democracia permite consolidar el crecimiento económico. O sea, la democracia precede al crecimiento económico. Entonces, vean que ahí hay dos miradas opuestas, digamos, ¿no? La de Robert Barro y la de Daron Acemoglu y Robinson. En el trabajo, este paper, ya no es un paper, sino este artículo científico que publica Daron Acemoglu y Robinson, aplican también el análisis econométrico. En este caso, toman también datos desde el año 60 hasta el año 2010, ¿cierto? Recuerden que el modelo de Robert Barro es hasta el año 90. Hace, digamos, un trabajo más refinado en el modelamiento econométrico, en el caso de Daron Acemoglu, además de, digamos, corregir un poco el indicador democracia, ¿no? O sea, digamos que Daron Acemoglu tiene mucho cuidado en que no solamente implica la democracia, digamos, las libertades electorales, ¿no?, sino que las libertades políticas implican otro conjunto de elementos, y para eso Daron Acemoglu construye un indicador de democracias consolidadas, ¿no? Recuerden que Daron Acemoglu trabaja con 160 países desde el año 1960 hasta el año 2010. En ese trabajo, Daron Acemoglu encuentra evidencia empírica, ¿no?, de que la democracia permite consolidar el crecimiento económico. O sea, digamos que la democracia precede al crecimiento económico, ¿no? Y es más, en su modelamiento econométrico calcula que más o menos en 25 años, o un país con una democracia consolidada, ¿no?, permite que el crecimiento del PBI per cápita aumente más o menos en 20% promedio, ¿no? Y encuentra una cosa bien interesante también, ¿no? Dice que estos efectos de la democracia respecto al crecimiento económico digamos, tienen mayor elasticidad si es que en estas economías, ¿no?, que tienen democracias consolidadas, la PA tiene mayor nivel educativo, ¿no?, de educación, digamos, secundaria, por lo menos, ¿no? Y eso, digamos, hace que el impacto de la democracia en el crecimiento sea mayor. ¿Ok? En ambas posiciones hay múltiples trabajos que se han hecho y discusiones que se vienen dando en la academia económica. ¿De acuerdo? Entonces, este es un poco el punto de partida sobre el cual, digamos, se ha movido mi trabajo de investigación y un poco la discusión que yo traigo aquí en el Congreso.
¿De acuerdo? Bien, si pasamos al siguiente, por favor. Bien, vamos un poquito viendo qué ha pasado en estas últimas dos décadas respecto a la percepción de la democracia, ¿no? Y para esto lo que he hecho es trabajar con la encuesta nacional de hogares. En el módulo 85 tiene un capítulo específico donde se pregunta a las personas en relación a ciudadanía y democracia, ¿no? Participación, ciudadanía y democracia, si no recuerdo mal. Eh, lo que yo he hecho es un poco tomar datos de la percepción de la democracia, digamos, en el penúltimo año de gobierno, en el caso de Alejandro Toledo, de Alan García, Ollanta, ¿no? En estos tres casos, digamos, más o menos para tener una data comparativa, dado que, digamos, ya la percepción respecto al gobierno y la economía y la democracia de alguna manera se consolida ya, no al inicio del periodo de gobierno, sino ya a puertas de finalizar los periodos de gobierno, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco el criterio. Entonces, si bajo ese criterio, si uno analiza lo que pasó respecto a la percepción del funcionamiento de la democracia en el, digamos, tomando como periodo de gobierno de 2001 a 2006 de Alejandro Toledo, ¿cierto? Lo que encontramos es que en términos poblacionales, más allá del muestral, aquí hemos hecho una extrapolación poblacional, digamos, de los datos de la encuesta nacional de hogares, y en términos poblacionales lo que nos dice el indicador es que el 73.5% de la población adulta, ¿no?, en el Perú consideraba, o tenía la percepción en todo caso, que la democracia funcionaba mal o muy mal, ¿no? Estamos diciendo, pues, ¿no?, de cada 10 peruanos, 7 consideraban que el funcionamiento de la democracia era mala o muy mala, ¿de acuerdo? Y este es uno de los indicadores más altos en las últimas 2 décadas, como vamos a ver, ¿de acuerdo? Si lo pasas, por favor. A ver, un poco resumiendo el contexto, ¿no? O sea, recuerden que Alejandro Toledo asume la presidencia de la República, ¿no?, a raíz, digamos, de la renuncia de Fujimori después de un fraude electoral, ¿no?, en el año 2000, ¿cierto? Aquí hubo, pues, una convulsión social, ¿cierto? Se hubo la marcha de los Cuatro Suyos, y Alejandro Toledo, digamos, ingresa al escenario, digamos, de gobierno en un contexto donde de alguna manera recuperábamos la democracia, ¿cierto? Estábamos en una transición democrática, ¿no? En materia económica, ¿cierto? Toledo mantuvo, digamos, el enfoque de libertades económicas y autorregulación del mercado, ¿cierto? Que ya era, digamos, herencia del gobierno de Fujimori. Sin embargo, y ojo que veníamos además de casi finales de los 90 de una crisis financiera mundial, ¿cierto?, que había afectado también las cifras macroeconómicas del país. En el periodo de Toledo empezamos a tener un crecimiento importante, ¿no?, que finalmente en promedio no bajaba del 5% anual. O sea que la economía le iba bien, ¿cierto? Pero sin embargo, vean un poco la calificación respecto al funcionamiento de la democracia, ¿no?, de muy mala a mala, ¿no?, 73.5%. Pero empezamos a encontrar ya, digamos, algunas evidencia específica de conflictos sociales y de desigualdades sociales, ¿no?, que movían justamente estos desencuentros con una economía que crecía, pero, digamos, una población que, digamos, en términos de funcionamiento de democracia lo veían mal o muy mal, y que había movimientos, digamos, y protestas, ¿no?, que se generaron en el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no?, que generó desestabilización también, ¿no?, digamos, a nivel de este gobierno. Y aquí recuerden que la discusión en el ámbito teórico, en el ámbito académico más bien, entre los economistas era que, pues, estábamos en un proceso
de crecimiento económico y que habría que esperar lo que llamaban el chorreo, ¿no? El famoso trickle down, ¿no? O sea, digamos, con una economía moderna de alto crecimiento, lo que va a hacer es finalmente, ¿cierto?, ir acoplando los sectores menos competitivos a esta economía moderna y haciendo que los beneficios del crecimiento económico alcancen a la mayoría de todos, ¿no? Digamos que ese fue un poco el argumento, ¿no?, que se fue dando en esos años. Si lo pasas, por favor, al siguiente. Entonces pasamos al siguiente gobierno. En este caso estamos hablando del año 2006-2011, el segundo gobierno de Alan García, ¿cierto? Igual, digamos, en el penúltimo año de gobierno, igual hemos tomado la data de la percepción sobre el funcionamiento de la democracia, y lo que encontramos aquí es que, digamos, el 59.03%, 59% de los adultos en el Perú, ¿cierto?, consideraban que la democracia funcionaba mal o muy mal, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, si bien es cierto, se bajó la percepción sobre el mal funcionamiento de la democracia, sigue siendo más de la mitad de la población o consideraba en ese momento que la democracia funcionaba mal o muy mal, ¿no? Si lo pasas, por favor, para un poco el contexto. A ver, estamos hablando del segundo gobierno de Alan García. Recuerden que, nuevamente, digamos, las libertades económicas se mantenían, la autorregulación del mercado, ¿no? Tanto como el proceso de Toledo, como lo que proviene de la implementación del gobierno de Fujimori, ¿cierto? Y lo que igual podemos observar es que en este periodo incluso tuvimos los conflictos sociales más complicados, ¿no? O los más sangrientos en todo caso, ¿no? Porque aquí el año 2009 tuvimos el famoso Baguazo, ¿no? En el Baguazo murieron 33 personas, más de 100 personas heridas, no más, digamos, no recuerdo la cifra de desaparecidos, pero aquí nuevamente los conflictos sociales, ¿cierto? Y que en este caso en manera muy específica entraba a discutirse sobre las libertades económicas y las libertades sociales, políticas, ¿cierto? El derecho a consulta, etc., sobre la base de que, digamos, lo más importante era la economía, el crecimiento de la economía. Y acá ya aparece pues el famoso calificativo, ¿no?, que utiliza Alan García Pérez, digamos, como el perro del hortelano, ¿no?, para calificar un poco estas posiciones contrarias un poco a, digamos, a privilegiar ciertas libertades económicas, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Ahí hubo no solamente el Guaguazo, sino también hubo la marcha de los Huari, que movilizó sobre todo al departamento de Ayacucho, ¿cierto?, para promover, digamos, mayores servicios, ¿no? Mayor inversión, ¿cierto? Eso fue el año 2017, si no recuerdo, perdón, 2007, ¿no? 2007, ¿no? Ok, entonces, si pasamos al siguiente, por favor. Muy bien, pasamos entonces al periodo 2011-2016, ya corresponde a, digamos, a Ollanta Humala, ¿no?, quien asume la presidencia en este periodo. Y en este periodo encontramos que la calificación, nuevamente, el penúltimo año de gobierno, encontramos que la calificación sobre el funcionamiento, la percepción sobre el funcionamiento de la democracia, ¿no?, para este gobierno, usando, digamos, ese proxy, es que el 54.97% consideraba, de adultos, de personas adultas en el país, consideraba de muy mala o mala el funcionamiento de la democracia, ¿no? Y bueno, en el caso de Ollanta Humala, si me ayudas un poco con la diapositiva, si lo pasas, también no estuvo ajeno, ¿cierto?, a los problemas, a los conflictos sociales, ¿no? O sea, el principal, al inicio nomás de su periodo, tuvimos el tema de Conga, ¿no? Si ustedes recuerdan, ¿no?, o tienen alguna referencia, ¿no? Y el famoso, digamos, conflicto entre agua y oro, digamos, ¿no?
digamos, que se produjo en Cajamarca, ¿no? Entonces, digamos, iniciado nomás el gobierno de Ollantumala, este enfrentó, ¿cierto?, problemas y conflictos sociales, ¿no? En este caso particular, el tema de Conga, ¿no? Pero, digamos, en todos estos gobiernos, además de los conflictos sociales, digamos, también había serios indicios de corrupción, ¿cierto? Que obviamente, pues, generaba este deterioro de la percepción, o sea, del funcionamiento de la democracia. Si lo puedas pasar, por favor, mi lámina. Ok, entonces, un poco, hay algunos datos, ¿no? Igual, recuerden que, digamos, el modelo, ¿cierto?, de libertades económicas, un poco lo que plantea Robert Barro, ¿no?, que es un modelo que debería permitir el crecimiento económico y consolidar la democracia, ¿no? La receta estaba, ¿no? Digamos, un poco el uso de la receta digamos, de los países desarrollados sobre la base de libertades económicas y mercados autorregulados, digamos, se ha venido aplicando en las últimas 2 décadas, ¿no? No es, digamos, la diferencia el periodo de Ollantumala, ¿cierto? Y esto, nuevamente, digamos, ha tenido eventos de conflictos sociales, sobre todo en el caso de Conga, pero, y recuerden que en el periodo de Ollantumala pues alcanzó los mejores índices de crecimiento económico, ¿no? Lo que de alguna manera permitió que este gobierno empiece, digamos, un proceso digamos, de desarrollo de políticas sociales, primero de tratar de articular todas las políticas sociales a través del MIDIS, del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, ¿cierto? Y trabajar por implementar el sistema integral de salud, por ejemplo, ¿cierto? Incrementar el gasto en políticas sociales de casi, digamos, de más o menos 1.500 millones a 9.000 millones de soles, más o menos, ¿no? Entonces, digamos, esto también producto de la bonanza económica de aquellos años. Si lo pasamos al siguiente, por favor. Entonces, nos vamos un poco ya digamos, a lo que sería el último quinquenio y que ha estado marcado, pues, como ustedes saben, de múltiples problemas, digamos, sociales digamos, que han conflictuado, digamos, la institucionalidad democrática en el país. Y aquí, si uno analiza el periodo 2016-2018, en el caso específico del año 2018, para el caso de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Recuerden que en 2018 renuncia, se ve obligado a renunciar, ¿cierto? Por los escándalos primero, de haber negociado con parte de la bancada fujimorista para, digamos, conceder el indulto a Alberto Fujimori, que después se destapó. Pero más aún a eso, es el tema de verse involucrado con el caso Lavallato, ¿no? Hizo finalmente que, a puertas que además lo iban a vacar, ¿cierto?, a renunciar, a terminar renunciando, ¿cierto? Y la percepción de la democracia en este periodo, digamos, en particular el 2017, perdón, el 2018 se vaca, pero en 2017 hacemos el corte. La percepción del funcionamiento de la democracia era que era mala, muy mala, digamos, para un 53.48% de la población adulta en el país, ¿no? Recuerden que Pablo Kuczynski tuvo 44 ministros, ¿cierto? Y estos justamente fueron, pues, cambiados por este conflicto que se generó entre el legislativo y ejecutivo, ¿no? La historia negra, digamos, del fujimorismo que no aceptó su derrota en las elecciones de 2016. Si pasamos al siguiente cuadro, bueno, esto es un poquito el contexto que les mencionaba sobre Pedro Pablo Kuczynski. Se intentó, digamos, por el lado económico, igual, digamos, se mantenía el tema de las libertades económicas, la promoción de la inversión, ¿no? Y que, digamos, incluso se hizo algunas modificaciones. En el caso del Sistema de Inversión Nacional de Inversión Pública se pasó al InvierteP para tratar de dar mayor agilidad al tema de la inversión, pero igual aquí no estuvo exento, ¿cierto?, a indicios de corrupción. Y acá el caso más emblemático, sin duda, fue el tema del aeropuerto de Chincheros en Cusco, que le costó la renuncia justamente en aquel momento era ministro de Transportes,
a Martín Vizcarra, ¿no? Ok, entonces, si lo seguimos pasando, por favor. Bien, entonces, el 2018, recuerden que ya en el 2018, digamos, empezamos un poco a, a trabajar digamos, este proyecto de investigación, a ver la data, ¿cierto? La información, y encontramos que en 2018 ya, digamos, con el inicio del gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? La percepción del funcionamiento de la democracia alcanza un pico alto, no histórico, porque el histórico fue el de Alejandro Toledo, ¿no? Más del 70%, pero digamos, después de esa percepción mala y muy mala, muy alta de Alejandro Toledo, respecto al tema de la democracia, tenemos sin duda lo que se vio el año 2018, ¿no? ¿No? El 60.8% de la población adulta consideraba que la democracia funcionaba mal o muy mal, ¿cierto? Entonces, ok, entonces digamos que esos son los datos históricos, un poco viendo la evidencia empírica respecto a, digamos, el enfoque un poco de Robert Barro en base a que, digamos, libertades económicas, ¿no? Promueven crecimiento económico, y el crecimiento económico consolida la democracia. Aparentemente, por lo que estamos viendo, digamos, la tesis no cuadra muy bien, por lo menos para lo que sería nuestro país, y que más bien digamos, la hipótesis de Darwin, Acemoglu y Robinson parecen ser más coherentes, digamos, con la situación en nuestro país. Bien, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bien, un poco esto ya lo expliqué. Si lo pasamos, por favor. Bien, a ver, un poco para contextualizar lo que hemos estado haciendo en esta discusión, en el trabajo de investigación, digamos, ¿no? O sea, un poco cómo hemos ido estructurando. Obviamente, teniendo claro las posiciones teóricas respecto al tema de crecimiento económico, democracia, por un lado Barro, por un lado Darwin, Robinson. Y lo que vimos, más allá, digamos, primero de la percepción sobre el funcionamiento, era un poco, a ver, lo que nos interesa es analizar, digamos, cómo, digamos, las brechas sociales desde el punto de vista sociodemográfico, que son, digamos, elementos a considerar como factores determinantes, digamos, del funcionamiento de la democracia, la percepción de la democracia, el conocimiento de la democracia, incluso la importancia de la democracia, que es donde nosotros nos centramos principalmente, no más allá de la percepción del funcionamiento, sino digamos, a la consideración o la calificación de la democracia como algo muy importante, ¿cierto? ¿Es importante o no es importante, ¿no? Y obviamente para poder evaluar mejor estos determinantes sobre la importancia de la democracia, teníamos primero que generar grupos, ¿no? Entre los que sí saben, de alguna manera, o consideran que sí saben qué es democracia, y con los que no saben, ¿no? O sea, porque obviamente para poder tener un resultado más limpio, digamos, conviene, digamos, trabajar con los que saben o conocen qué es la democracia. Pero en este proceso hemos, digamos, primero analizado, digamos, el conocimiento sobre la democracia, que además está también como un indicador dentro de la encuesta nacional de hogares. Pero ahí quería nuevamente recalcar el tema, digamos, estos determinantes, cómo llegan estos determinantes. Y lo que tenemos que ver es que el país, pese, digamos, a su crecimiento económico importante, si bien es cierto, hizo una reducción impresionante de la pobreza, ¿cierto? Por ejemplo, para hablar de la pobreza monetaria, ¿cierto? Pero lo que no se logró reducir fue la brecha entre la pobreza urbana y rural, por ejemplo, ¿cierto? La pobreza rural, en términos de población rural, duplica, digamos, a lo que sería la población urbana, ¿no? Entonces, digamos, esa brecha, más allá de que, digamos, en las últimas 2 décadas, producto del crecimiento económico, la pobreza monetaria se ha reducido sustancialmente, ¿cierto? Pero no se ha
reducido estas brechas que hay entre ámbitos rurales y urbanos. Otra cosa importante, también a nivel sociodemográfico, es, por ejemplo, el tema de brecha de género, ¿no? O sea, digamos, más allá de que el crecimiento económico, sin duda, ¿cierto?, ha generado mejoras en los salarios entre hombres y mujeres, pero la diferencia entre salarios y hombres y mujeres sigue siendo bastante alto, ¿no? Un trabajo que hizo la Defensoría del Pueblo en 2017 calculó más o menos que la brecha salarial mensual era alrededor de 60%, ¿no? O sea, en palabras más sencillas, ¿no? Digamos, un hombre en promedio en el Perú gana 60% más que una mujer. El año pasado hicimos un cálculo con datos del 2019 respecto a cuánto sería la brecha en el Perú con un modelo un poco más refinado, digamos, en términos de que consideramos variables como educación y edad, por ejemplo, para poder calcular la brecha, ¿no? Entonces, la brecha de salario mensual, tomando en cuenta un hombre y una mujer con la misma edad y con la misma educación, ¿no?, que es un poco más, un cálculo más fino que la Defensoría del Pueblo, nos calcula más o menos una brecha de 45%, ¿no? O sea, vale decir que un hombre gana 45% más que una mujer, ¿no?, en el Perú. Entonces, digamos que eso es otro factor a considerar, ¿no? ¿No? Tenemos, por un lado, el tema urbano, rural, los ámbitos, el tema del género, y también hay un problema, digamos, de diferencias entre los ingresos a nivel intergeneracional o por edades, ¿no? También que, digamos, hemos podido identificar un poco en la bibliografía y en la data disponible. Entonces, todos estos elementos han conjugado y conjugan justamente a que principalmente estos factores de alguna manera condicionen, ¿cierto? Primero, por un lado, el conocimiento de la democracia y por otro lado, la importancia de la democracia, ¿no? Un dato que es importante considerar, ¿no? O sea, en el caso de la pobreza, ¿no? Si bien es cierto, la pobreza monetaria disminuyó, lo que sí sabíamos ya desde el año 2014, 2016, hay varios trabajos. Uno es un trabajo que hizo Javier Escobar respecto a la vulnerabilidad de la pobreza monetaria. Ellos habían calculado, si no recuerdo mal, para el 2017, que la vulnerabilidad de pobreza monetaria, o sea, vale decir que algún problema de choque externo a la economía, si la economía dejara de crecer, ¿cierto?, el impacto inmediato sobre la pobreza, dado digamos, este factor de vulnerabilidad de pobreza monetaria, implicaba pues que en el corto plazo un bolsón de pobreza adicional de 1.3 a 1.6 millones de personas, ¿no?, más pobres, ¿no?, monetarios. Lo de la pandemia nos ha demostrado que esa vulnerabilidad ha sido más del doble, ¿no? O sea, hemos pasado a tener 3 millones más de pobres, ¿no?, según los datos del INEI del año pasado. Entonces, digamos que hemos quedado cortos en el análisis de la vulnerabilidad de corto plazo de la pobreza monetaria. Entonces, vean que esos factores, ¿cierto?, vamos a llamarle factores sociodemográficos, de alguna manera explican el mal funcionamiento de la democracia, la percepción del mal funcionamiento de la democracia y sobre todo, en el caso particular, la percepción de la importancia de la democracia, ¿no? Entonces, digamos que por ahí un poco vamos. Y este análisis, digamos, del conocimiento de democracia justamente nos permite a nosotros separar dos grupos, ¿no?, los que conocen la democracia de los que no conocen la democracia, para centrarnos con los que conocen la democracia para evaluar a través de un modelo econométrico, digamos, respecto a qué factores determinan su importancia, ¿no?, desde la perspectiva de los que sí conocen qué es la democracia. Digamos, en este cuadro lo que tenemos es que el 48.82% de la población adulta no sabe qué es democracia, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, afirma que funciona mal, ¿cierto?, que percibe que funciona mal, ¿cierto?, pero no tiene un claro concepto de qué es la democracia, ¿no? Obviamente la democracia, pues, como concepto también tiene varias dimensiones, ¿no? Podemos hablar de democracia electoral, democracia, digamos, en términos digamos, derecho a participar en política, democracia en términos de derecho a participar directamente en las políticas públicas, digamos, en tres dimensiones si queremos, o desde la mirada más liberal de la democracia, ¿no?, que tiene que ver un poco más con el relacionamiento entre el Estado y la ciudadanía en términos de
satisfacer las necesidades que tiene que tiene la ciudadanía, ¿no? Pero en general este análisis nos permitió a nosotros un poco separar en dos grupos, ¿no? Los que sí saben qué es la democracia y los que no saben qué es la democracia para poder, digamos, hacer el análisis posterior. Si lo pasas, por favor, al siguiente lámina. Ok, aquí no se ve muy bien la lámina, no la llevo a ver bien, pero aquí lo que hemos hecho es evaluar, ¿cierto? ¿Qué factores determinan el conocimiento de la democracia? ¿No? Y ahí hemos considerado lo que decíamos, ¿no? El tema del ámbito. El ámbito rural-urbano, ¿por qué? Porque, digamos, el crecimiento económico no ha reducido estas brechas. Y digamos, un elemento que nos permite un poco ver cierta causalidad respecto al tema de por qué la democracia no se percibe como buena o como importante, tiene que ver esas brechas, tiene que ver con esas brechas sociales, ¿cierto? Y en el caso también, digamos, del conocimiento de la democracia, lo que nos muestra este modelo es que los que están en el ámbito urbano tienen mayor probabilidad de saber qué es democracia, a diferencia de los que están en el ámbito rural, ¿no? Respecto a la educación también, si digamos, la población adulta tiene mayor educación, tiene mayor probabilidad, obviamente, de saber qué es democracia, ¿no? Y en términos de edad, también aquí hemos encontrado que digamos, a mayor edad, o sea, la población adulta, mientras más años tiene, mayor probabilidad tiene de saber qué es democracia, ¿no? Y en el caso del género, en el caso del sexo, ser hombre implica tener mayor probabilidad de conocer qué es la democracia, ¿no? Dentro de estos factores, aquí hemos aplicado un modelo Logit, ¿cierto? Y un poco lo que podemos analizar a través de los efectos marginales, no se ve muy bien, pero digamos, los factores que tienen mayor explicación, digamos, respecto al conocimiento de la democracia, es el tema del ámbito y la educación principalmente, ¿no? En menor proporción el sexo y mucho menos el tema de la edad, ¿de acuerdo? Entonces, si pasamos un poco a la lámina, creo que ahí hay un resumen. Si pasamos la lámina, por favor, hay un resumen sobre estos hallazgos, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? La población adulta, aquí agregamos el tema de pobreza, no lo había visto, ¿no? Pero digamos, la población adulta que es menos pobre, perdón, tiene más probabilidad de saber qué es democracia, ¿no? La población urbana, adulta urbana, tiene más probabilidad de saber qué es democracia, ¿no? La población adulta también tiene mayor probabilidad, mientras más edad tenga la población adulta, tiene mayor probabilidad de saber qué es democracia, ¿no? En el caso de la educación también, mayor nivel de educación, ¿no? Nos da mayor probabilidad de saber qué es democracia, ¿no? Y en el caso igual del sexo o el género, si es masculino, si es hombre, en este caso, tiene mayor probabilidad de conocer qué es democracia. Si pasamos al siguiente modelo, por favor. Perdón, y este es un poco ya el modelo principal del estudio, ¿no? Porque, digamos, este modelo un poco nos ayuda un poco a afianzar un poco estas variables que implican, digamos, cierta causalidad respecto al funcionamiento de la democracia, la percepción de la democracia, ¿no? Que no han sido resueltas estas brechas sociales por, digamos, un crecimiento económico, por el crecimiento económico de las últimas 2 décadas, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos analizado ya es un modelo Logit ordenado, ¿no? O sea, ya no es con una variable cualitativa o categórica dicotómica, sino con más de dos categorías, ¿no? Aquí hemos trabajado sobre, digamos, la calificación sobre la importancia de la democracia que le da la población adulta, si considera que es nada importante, poco importante, importante o muy importante, ¿no? Y aquí hemos trabajado nuevamente con estas variables sociodemográficas que explican, digamos, brechas no resueltas por el modelo de crecimiento económico, ¿no? En el caso del sexo, la edad, educación y el ámbito. Si pasamos allá al modelo, bien, lo que hemos encontrado, ya recuerden que estamos trabajando solo con el grupo que sí sabe que es democracia y que por tanto es más confiable
digamos, su calificación sobre la importancia de la democracia. Y aquí lo que hemos encontrado es que, nuevamente, la población urbana tiene mayor probabilidad de considerar de muy importante la democracia, ¿no? A diferencia de la población rural, ¿no? Igual aquí hemos encontrado que mientras más educación tiene la persona adulta, ¿cierto? Tiene mayor probabilidad de darle mayor importancia, la mayor importancia a la democracia. En el caso de la edad, aquí sí encontramos una relación inversa, ¿no? O sea, vale decir que a mayor edad, mientras más adulto sea el ciudadano, ¿cierto? Disminuye la probabilidad de considerar muy importante la democracia. Y en el caso de género también, ¿no? En el caso de género, ser hombre, ¿no? Condición, digamos, te da mayor probabilidad de considerar muy importante a la democracia, a diferencia de si es mujer, ¿no? Bien, a ver, un poco hacia dónde vamos, ¿no? Decíamos que primero tenemos dos hipótesis teóricas relacionadas a la relación entre democracia y crecimiento. Una hipótesis que dice que el crecimiento precede a la democracia, de alguna manera, y que en el caso de Robert Barro, y el otro, digamos, otra hipótesis que es que, digamos, que la democracia precede al crecimiento económico, ¿no? Que es la de Darwin Asimov y Robinson. Aquí un poco lo que estamos viendo es que, por un lado, ¿cierto? Bajo el mismo ejemplo que toma Robert Barro de Perú y Chile, donde, digamos, se planteó primero gobiernos no democráticos con libertades económicas que de alguna manera promovieron el crecimiento económico, y que luego, en una transición democrática, se mantuvo las libertades económicas, ¿cierto? Lo que deberíamos tener como resultado es una consolidación de la democracia, cosa que no se observa en el Perú, ¿de acuerdo? Y los efectos del crecimiento económico que no han resuelto el tema de las brechas sociales son justamente los elementos que de alguna manera condicionan la calidad de la democracia, o que estarían condicionando la calidad de la democracia, ¿cierto? Porque, digamos, el hecho de la percepción, si es importante o no importante la democracia, ¿cierto? Lo que hace es básicamente mostrarnos la posibilidad de que la democracia como tal penda de un hilo, ¿no? O de alguna manera lo que estamos viendo en estas últimas semanas. Si lo pasas, por favor. Ok, bueno, aquí es un resumen de lo que les he mostrado respecto a los efectos que tiene cada una de estas variables, ¿no? Digamos, el ámbito, digamos, en términos de importancia, los que están en el ámbito urbano consideran de muy importante, sobre todo, digamos, la democracia, a diferencia del ámbito rural. Y en el caso de la edad, los que tienen mayor edad, ¿no? Los que se acercan más digamos, a ser adultos mayores, ¿cierto? Reduce su calificación de la importancia de la democracia, ¿no? Igual en el caso de la educación, ¿no? Si tienes mayor educación, los que tienen mayor educación tienen mayor probabilidad de considerar poner en la escala más alta de la importancia de la democracia, ¿no? Y en el caso de género, decíamos, digamos, los hombres tienen mayor probabilidad de considerar en la escala de mayor importancia a la democracia, ¿no? De muy importante, a diferencia de las mujeres. Entonces, si pasamos, por favor, creo que ya nos vamos yendo un poco a las conclusiones. Primero, que hay no hay un conocimiento real, digamos, de lo que implica la democracia en términos de conceptualización. Casi la mitad de la población adulta no sabe qué es la democracia, ¿no? Y en cuanto al funcionamiento, hemos tenido en los últimos dos periodos que más del 50% de la población adulta en el país ha considerado que la democracia funciona mal o muy mal, ¿cierto? ¿Ok? Y eso es un dato muy importante. Si pasamos al siguiente, por favor. Bueno, ya hemos explicado un poco los efectos a nivel, los determinantes sociodemográficos en términos de conocimiento. Acá no voy a repetir lo que hemos visto. Si pasamos al siguiente, por favor. Bueno, en este caso
igual tenemos el modelo, digamos, del lógico ordenado, nos explica un poco estos efectos sociodemográficos, cómo, digamos, eh, digamos, explican, valga la redundancia, la importancia de la democracia, ¿no? O sea, digamos, como factores explicativos de la importancia de la democracia, ¿no? En este caso, o sea, tenemos claro que el tema del ámbito, ¿no? Explica, digamos, la calificación de la importancia, la edad, el sexo y la educación, ¿no? Estos cuatro elementos. Eh, y bueno, como una quinta conclusión es que, digamos, la democracia y el crecimiento económico en el Perú no han resuelto estas contradicciones socioeconómicas y demográficas, ¿no? O sea, estas contradicciones, ¿no? Urbano-rural, hombre-mujer, ¿cierto? Educación, brechas educativas, ¿cierto? Brechas intergeneracionales, ¿cierto? No han sido resueltas, ¿no? Digamos, en este modelo de crecimiento económico. Si lo pasas, por favor. A ver, ¿qué podríamos recomendar? Eh, Miren, digamos que el conocimiento, o sea, el hecho de conocer qué es la democracia y el funcionamiento de la democracia, ¿cierto? Tiene una relación con las brechas sociales, ¿no? Las hemos demostrado, ¿no? En términos de factores sociodemográficos o factores sociales, ¿no? ¿Ok? Y ahí un poco lo que habría que pensar es que hay un factor importante dentro de la democracia, que es lo que digamos, la OCDE de alguna manera ha ido eh, proponiendo, ¿no? Digamos, el hecho de que empecemos a trabajar la gobernanza, ¿no? O sea, digamos, recuerden que la democracia tiene que ver con gobierno y ciudadanía, ¿no? Cómo se relaciona el gobierno y la ciudadanía, cómo se relaciona en función a sus demandas. El proceso de descentralización, municipalización ha sido, digamos, en parte producto de poder acercar a la ciudadanía con los gobiernos, ¿cierto? Y promover una mejor democracia. Pero sin embargo, estos puentes entre gobierno y ciudadanía no han ido funcionando, ¿cierto? Y esto tiene que ver un poco con promover espacios de diálogo y consenso que se enmarcan un poco en la promoción de la gobernanza, ¿no? Algo que se ha venido hablando en los últimos años. Decíamos, un modelo que se ha desarrollado sobre la base de libertades económicas y que en teoría deberíamos haber esperado que estas libertades económicas generen crecimiento económico, que sí han generado, y que estos consoliden la democracia, no se ha dado en nuestro país, ¿no? Y esto implica justamente repensar, ¿cierto?, lo que fue el Acuerdo Nacional, ¿no? Al inicio del gobierno de Toledo, el Acuerdo Nacional fue un instrumento para promover, digamos, una transición democrática, ¿no? En el cual se planteaba revisar el orden económico, el orden social, el orden democrático, ¿no? Se habían planteado 31 políticas, ¿cierto?, que tenían que ser políticas orientadoras a las políticas de gobierno, ¿cierto? Y estas finalmente han sido dejadas de lado, ¿cierto? Entonces, en este contexto, más aún en este contexto actual, ¿cierto?, tendríamos que darle una mirada o sentarnos de repente a hablar de un acuerdo nacional hacia el bicentenario o para el bicentenario, tomando como base justamente lo que fue el acuerdo nacional, ¿no? En el año 2001-2002. Bien, eso es un poco mi exposición, queridos jóvenes.